Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla Guillermo Pérez Herrera. Acá hoy día estamos a 16 de mayo del 2014, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, yo soy coordinador general del PROCIE y muy contento porque las semanas que han antecedido hemos podido tener una reunión muy importante respecto a la importancia, disculpen la redundancia, que tiene la recomendación que se va a discutir ya en estos días que vienen, hasta el 12 de junio, en la OIT sobre el empleo informal. Entonces, en ese aspecto se ha hecho reuniones con los dirigentes del sector informal, que han levantado una serie de propuestas. Hay un diálogo con las centrales sindicales, que son a nombre de los trabajadores, los mandantes en este aspecto tripartito. Y también se ha hecho consultas con el gobierno, ¿no?, a través de los representantes del Ministerio de Trabajo y de los empleadores. Pues bien, esto es lo que va caminando. Seguimos insistiendo que es una recomendación que va a tener todo este año y el próximo un proceso de sumisión en el cual hay que hacer muchos esfuerzos, los trabajadores autoempleados en empleo informal, que como ustedes pueden repetir para que no lo olviden, somos 9 millones. 9 millones y aportamos mucho a la PEA nacional. Pero yo quería aprovechar estos breves minutos que siempre tengo para conversar con ustedes, para decirles qué cosa quieren los trabajadores, qué cosa hemos recogido de lo que ellos necesitan. Lo que necesitamos, porque el que les habla también es autoempleado y ha pasado por todos esos procesos, ¿no?, de que significa a veces quedarse sin empleo por diferentes razones o porque el mercado de trabajo a veces es muy complicado. Entonces ellos han debatido ampliamente, como les repito, y bueno, y lo primero que dicen, bueno, nosotros queremos en principio que se nos reconozca como trabajadores, que nosotros tengamos realmente la representación, el llamado al diálogo, que tengamos espacios donde podamos dirimir nuestros problemas, ¿no?, y que efectivamente se nos dé pues esa posibilidad. Pero junto con eso también los trabajadores en empleo informal, autoempleados sobre todo, pues consideran de que tiene que haber también procesos de políticas promocionales por parte del Estado. O sea, hay total coincidencia en que hay que avanzar hacia la formalización, pero esa formalización tiene que ser acompañada por políticas específicas, rentables, calificadas del Estado, para que esa formalización se pueda llevar de manera adecuada. Y en eso está el proceso de formación profesional, acceso a la tecnología, acceso a mercados, financiamiento, que efectivamente el Estado no piense que solamente va a ser el aporte por parte de la estructura misma, sino que los trabajadores están dispuestos a poder aportar, pero que, como vuelvo a repetir, sea pues viable, ¿no?, de tal manera que esa viabilidad permita pues que esa anunciada formalización incida en el desarrollo del país. Otro aspecto que los trabajadores en empleo informal han coincidido, ¿no?, y han hecho público, es el tema de que el desarrollo del país tiene que ser pues articulado, que si bien es cierto Lima Metropolitana, donde habita casi el 30% de la población y donde están millones de trabajadores, es el tenor de las decisiones, sin embargo en las regiones es imprescindible que el proceso de centralización levante oportunidades para los trabajadores, ¿no?, inmersos en este sector, porque es muy precaria la situación en la cual se encuentran, y si en Lima hay algunas iniciativas interesantes, hay algunas políticas, pues en las regiones la cosa es mucho más complicada, y mucho más complicada si se trata de las localidades, ¿no? Entonces así ese ensamble del Estado, esa articulación que el Estado debe tener es fundamental para que este proceso se pueda llevar a cabo. Entonces en ese aspecto también hay que reforzar los diferentes mecanismos expresados anteriormente y que efectivamente se descentralice tal cual creemos y queremos todos los peruanos, y que evidentemente ahí está una de las raíces centrales para superar la informalidad. Otro aspecto obviamente es el tema social. Insistimos que la protección social tiene que ser de calidad, tiene que ser sostenible en el tiempo, no puede circunscribirse, dicen los trabajadores, exclusivamente a programas eventuales de cuestiones sociales, sino que sean sistemas articulados, tanto en la cuestión de la salud como en la cuestión de las pensiones. Entonces, en ese aspecto, pues se necesita intensamente dialogar con las organizaciones, establecer sistemas de difusión de los programas y efectivamente sincerar la base de datos de lo que significa esta población económicamente activa, que, como vuelvo a repetir, se traduce en un aporte fundamental a la PEA, porque en muchos casos
los trabajadores generan servicios, aportan al Estado, aportan al sector transporte, al sector turismo, en general a los sectores económicos. Sin embargo, en contraparte, pues la protección social es muy débil, por lo tanto, este es un aspecto central. Otro aspecto central que también se ha incidido bastante es el tema del acceso a la financiación, ¿no? Como que era alguna oportunidad, anteriormente lo habíamos manifestado, pero se necesita crear pues una banca de segundo piso, promocional, realmente auténtica, en el cual efectivamente los trabajadores, que en muchos casos tienen proyectos de futuro muy importantes, ¿no? Pero que no hay oportunidades para poderlos gestar, ¿no? Esta banca de segundo piso, donde también incluyan capitales privados, pueda permitir que efectivamente los ansiados proyectos que ellos tienen desde hace mucho tiempo puedan hacerse efectivos. Algo de esto también debe ser con profunda preeminencia de lo local y lo regional, porque insistimos de que ese es el eje sobre el cual vamos a construir un país diferente, ¿no? Y por último, para sintetizar, es el tema un poco del acompañamiento luego de entrar al proceso de formalización. O sea, se trata de que una vez que los trabajadores acceden a procesos de formalización, insistimos, pues puede haber un acompañamiento que puede ser de 12 meses, 14 meses, donde efectivamente se garantice el acceso exitoso en mercados cada vez más competitivos, ¿no? Y donde efectivamente va a haber seguramente algunos procesos de reconversión que van a ser necesarios, el acompañamiento técnico para poder elaborar proyectos exitosos que sean realmente un aliciente para la formalización, porque imagínense ustedes que los trabajadores hagan un gran esfuerzo por entrar a estas sendas y al final le resulte poco rentable, tanto económicamente como socialmente, porque finalmente lo que queremos es fortalecer tanto el tema del capital humano, que es fundamental, pero también el capital social, que es, digamos, la acumulación que nos permitirá tener efectivamente una república distinta, donde haya pluralismo y diversificación en cuanto a la producción, tal cual son los nuevos rumbos, y donde las oportunidades sean equitativas tanto para la gran empresa, la mediana, la pequeña y el emprendedor individual, que junto con su familia pues le da ese tono, ese cariz, esa cara de progreso que nos ha venido sosteniendo aún a pesar de las dificultades que hemos venido viviendo durante mucho tiempo, ¿no? Tanto globales, nacionales, algunas relacionadas con problemas sociales, pero sin embargo este sector se ha mantenido firme en el autoempleo, usando la labor emprendedora y otros valores importantes de la producción y de la acción social como elementos fundamentales. Bueno, pues amigos, estamos muy contentos, avanzamos entonces hacia la asamblea de la OIT, donde esta recomendación debe dar, vuelvo a insistir, como le decíamos anteriormente, un nuevo rumbo a la vida y a la acción de millones de trabajadores y sus familias, y de por sí creo que va a construir también un proceso mucho más democrático, mucho más compartido, mucho más sostenido, ¿no? Y donde el asistencialismo sea superado por la autogestión, por el autoempleo, por la vocación típicamente creativa de los trabajadores peruanos, porque ese es nuestro país no es copia ni calco en ningún otro, no necesitamos de fórmulas, aunque tenemos que aprender mucho de Occidente y mucho de países desarrollados, pero tenemos una cultura de continuidad ancestral que nos permite tener ventajas comparativas, y por eso creemos de que esta recomendación global va a aumentar las posibilidades y las oportunidades de millones de trabajadores en el Perú. Bueno, pues amigos, no los quiero agotar. Esta es una segunda oportunidad que conversamos sobre este tema. Ya el 12 de junio tendremos una recomendación y les estaremos informando de cuál va a ser el mecanismo que todos nosotros vamos a utilizar para que el gobierno peruano acoja pues los aspectos que aquí se van a dar, que incluso ya han venido circulando algunos borradores en este documento, ¿no? Que es la transición, el documento base del evento de OIT, y donde incluso ya existe un proyecto, ¿no?, de recomendación que seguramente recoge mucho de lo que nosotros hemos venido trabajando y lidiando durante estos últimos años. Bueno, pues amigos trabajadores, amigas trabajadoras, como lo digo siempre, sigamos con ese ánimo, con esas ganas que nos ha permitido lidiar las circunstancias duras en las cuales nos hemos enfrentado económica y socialmente, porque no hay más creatividad, no hay mayor ejemplo de desarrollo que el emprendimiento que ustedes han realizado, que la capacidad que han tenido para superar dificultades
y seguir manteniendo a nuestro país en una posición expectaticia de lo que debe ser su futuro. Bueno, pues Guillermo Pérez se despide por ahora, ¿no? Y entonces cuenten con el PROSI, el Programa Sindical de Economía Informal, en todos los aspectos que ustedes consideren convenientes. Pasen a bonito, porque sábado y domingo siempre son días de trabajo, pero siempre hay la posibilidad también de acompañar un breve descanso, como siempre lo repito, sobre todo para compartirlo con nuestros hijos, nuestras familias, que muchas veces los tenemos que dejar solos o tenemos que alejarnos de ellos para poder sobrevivir en paz, en dignidad, con honestidad. Hasta luego, muy amables, muy agradecidos.